Bienvenidos, este es Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association. Otra vez vamos a estudiar la palabra de Dios, que va a ser muy precioso para nuestras almas, nuestros espíritus, nuestras mentes. Por favor, pido que lo puedan agarrar sus Biblias para que nosotros podamos estudiar juntos. La enseñanza de esta vez va a ser cómo obtener la victoria sobre la oscuridad. Cómo obtener la victoria sobre la oscuridad. Nosotros tenemos que entender que vivimos en tiempos muy malos. A menos que entendemos que nuestra autoridad que tenemos en Cristo Jesús no vamos a lograr lo que Dios quiere que podamos hacer. Cuando sepamos lo que dice la palabra de Dios, sabemos que cómo oponerlos en las tinieblas y a la Satanás, y no tendremos dominio. No vamos a poder ganar o vivir una vida en abundancia como Dios quiere si nosotros no ponemos en acción nuestra autoridad, nuestra fe. ¿Qué está detrás de la ola de crimen? Satanás, por supuesto. ¿Quién está atrás del modernismo que niega la palabra de Dios y la verdad y el poder de Dios? Es Satanás otra vez. ¿Quién promueve la teoría de evolución y están negando la teoría de creación? Satanás. ¿Quién está detrás de la enseñanza falsa? Satanás. ¿Quién está detrás de la iglesia religiosa? Satanás. ¿Quién está atrás de las enseñanzas que niegan la sobrenatural? Satanás. ¿Quién está detrás de enfermedades y pestilencias? Satanás, por supuesto. La Biblia llama la enfermedad la opresión del diablo. Jesús se deshizo toda enfermedad y sanando todos los que fueron oprimidos del diablo. Hechos 10:38. ¿Quién está detrás de la esclavitud que mantiene cautivo a tantos hijos de Dios? Satanás. ¿Quién está usando el miedo y tormenta para confundir y engañar al pueblo de Dios? Satanás. ¿Quién está detrás de la oscuridad espiritual que se apodera de nosotros cuando empiezas a orar o leer la Biblia? Satanás. Hay 4 escrituras que quiero que podamos leer. Por favor, abren su Biblia a Salmos 91:13. Salmos 91:13. Dice: caminarás sobre el león y la cobra, el león joven y el serpiente, que pisotearás abajo los pies. Nosotros tenemos que entender que estos son símbolos de la oscuridad, símbolos del reino de Satanás. En Lucas 10:19 dice: he aquí os doy poder, autoridad, para pisotear serpientes, escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño. Otra vez, esos son símbolos de Satanás, del dominio de obscuridad. Dice en Colosenses: habiendo desarmado principados y poderes, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos en él, que es la cruz, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Exponiéndolos en Colosenses 2:15, exponiendo los poderes a todo el mundo, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí Satanás pensó que ganó cuando Cristo murió en la cruz. Él pensó que el título que entregó Adán y Eva a él, ¿verdad?, fue garantizado con la muerte de Cristo. Pero él no entendió, como mucha gente no entiende, que la cruz fue victoria. La predicación de la cruz, de la palabra de Dios, es locura al mundo. El mundo muchas veces ni quiere entender, pero a nosotros, al que creen, es el poder de Dios. Por eso es importante nosotros entender que la manera que pensamos y hablamos tiene que tener su resultado en la manera que vivimos caminando en fe. Es demasiado importante entender eso, porque si no entendemos eso, nosotros nunca vamos a poder triunfar. Es una cosa de entender la palabra de Dios, meditar sobre la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios, pero todo es en vano si no movemos en fe. Nosotros
dice la palabra de Dios que no movemos por lo que vemos, sino porque le dice la palabra de Dios, ¿verdad? Smith Wigglesworth dijo, ¿verdad? Un gran predicador en Gran Bretaña, dijo que él no se movía sobre lo que vio o oyó, ¿verdad? Lo que escuchó de otra gente, lo que sea, él no se movía sobre eso, solamente, ¿verdad? Dio lugar a la palabra de Dios, lo que dice el Señor en su palabra. Si quieres conocer más de Dios y más del plan de Dios y más del poder de Dios, tienes que conocer la Biblia, tienes que estudiar la Biblia, ¿verdad? Muchas iglesias predican diferentes cosas religiosas, pero no predican la palabra de Dios. Amados, yo he visitado cientos de iglesias pastoreando por más de 30 años al Señor. Tuvo la oportunidad de ver muchas diferentes iglesias en inglés y en español, y quebró mi corazón muchas veces porque predicaban duda, predicaban ansiedad, dejaba a la gente sin fe. Y dice la palabra de Dios, lo que no es de fe es pecado. En Romanos 14:23, lo que no es de fe es pecado. ¿Qué vamos a hacer con tanto asalto del demonio? Porque el demonio anda suelto y está engañando y mintiendo a mucha gente, incluyendo la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar nuestras manos arriba y correr en temor? No, claro que no, en ninguna manera. Cristo venció el diablo. Cristo está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Y dio a nosotros toda autoridad, todo poder para triunfar sobre el diablo, pisar sobre las artimañas del diablo. El diablo no tiene dientes y tenemos que entender eso. El diablo no tiene poder. El único poder que el diablo tiene es lo que la gente le dé. Si uno da poder al diablo por sus engaños y mentiras, entonces nosotros vamos a perder. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra, hablar la palabra y vivir la palabra. Dice en Efesios 6, 10 a 17, son las armas de nuestra milicia. Y la arma más grande, por supuesto, es la palabra de Dios. Dice que Jesús, el vencedor Jesús, derrotó al diablo para nosotros como nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque la ira de Dios cayó sobre Cristo en nuestro lugar. Él tomó el castigo de nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Él fue al infierno por nosotros. Pero el tercer día resucitó y en su ascensión está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros tenemos que entender que es un insulto de no tomar la palabra de Dios a lo que dice, porque estamos llamando a Dios mentiroso. Dios dice en Salmos 23, 4 a 6, en la presencia de mis enemigos, preparé nuestra mesa Él va a preparar nuestra mesa, ¿verdad? ¿Qué son nuestros enemigos? El enemigo es todo lo que es del dominio de Satanás. Enfermedad, mentiras, que gente quiere comer suicidio, gente perdiendo su control de sí mismos. Pero sobre nuestra mesa es salud, prosperidad, liberación. Y aunque caminamos a través de la sombra de la valle de la muerte, no nos puede tocar porque esa es una sombra. Es una sombra. Mucha gente usa esto en los funerales. Esto no tiene que ver con una persona muerta. Tiene que ver con creyentes caminando en el mundo en la sombra de lo que está haciendo Satanás, pero no nos va a tocar. Debemos que alabar al Señor en medio de la batalla, dar gracias a Dios por todo lo que está sobre la mesa, como le he dicho, salud, prosperidad, estamos libres de la muerte espiritual, y no mirar el enemigo, sino mirar la mesa, como Dios lo ha preparado, la mesa en la presencia de nuestros enemigos. ¿Entiendes, amados, que
en este mundo, aunque no somos del mundo, en este mundo vamos a tener tribulación. El diablo va a atacar, pero podemos resistir, ser obediente al Señor y tener la victoria. Cuando el diablo quiere atacar y engañar a nosotros como en la enfermedad, no mirar a él, no hablar de la enfermedad, hablar sobre lo que está sobre la mesa, como dicen Salmos. La mesa tiene salud, prosperidad. La mesa tiene bendición, la mesa somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esos son lo que hay en la mesa en la presencia de nuestros enemigos espirituales y personas que quieren pervertir y cambiar el evangelio. Hay muchos enemigos que la iglesia tiene en la iglesia, que quiere predicar una cosa religiosa que parece que es de Dios, pero no es de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es la palabra, dedicar tiempo a estudiar la palabra, dedicar tiempo de no simplemente oír y hablar, pero vivir lo que dice la palabra de Dios. Dice en Salmos 57:4, mi alma está de entre leones, pero están indefensos si sabemos cómo lidiar con ellos. Otra vez, mucha gente se sienten como el diablo lo tienen correteados y no debe que ser. Nosotros debemos que empujar y resistir el diablo. El diablo no debe que empujar y corretear nosotros. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. El león, otra vez, podemos pisar sobre la oscuridad. Eso significa necesitas caminar. ¿Cómo vas a pisar si no estás caminando? Salgar con fe, confiesa y haz la palabra de Dios. Voy a usar unos ejemplos. Cada vez que yo he orado por gente, el diablo me atacaba y todavía me ataca de no orar por la gente. Le dice, tú no piensas que Dios lo va a sanar, ¿verdad? Yo pues sí, yo sé que Dios lo ha sanado, ellos van a recibir su sanación. Dios contesta, ¿verdad? El otro día yo estuve en el colegio, yo debía que estar ahí a las 11, pero llegué a las 10 porque tuve que entrar en la oficina y dejar mis tareas, levantar más tareas, y entró un oficial que no lo he visto en hace como 2 años. Entonces él entró y me dijo, doctor Emmerich, ¿cómo estás? Y no lo reconocí. Entonces cuando acercó, dije, oh, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Sí me recuerda usted? Sí, doctor Emmerich. Entonces empezamos a platicar y empecé a hablar sobre todas las situaciones que están sucediendo. Entonces le dije, ¿necesitas oración? Y dijo, claro que sí. Y ahí en el salón, en la oficina, tomé sus manos y oré por él. Oré por su familia, por su futuro, por el plan de Dios en su vida. Y muy emocionado me abrazó y lo abracé a él. Pero yo podía decir, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dejarlo así. No, somos embajadores de Cristo. En cada lugar donde pisamos, entiendes que el reino de Dios va contigo. En cada lugar que vas. En cada lugar que vas, el reino de Dios está contigo, pero tienes que actuar en fe. La gente va a criticar, la gente me han criticado, he sido criticado por expertos, me han criticado sobre el ministerio de la fe y dice la palabra de Dios que sus gargantas son como una tumba abierta, pero no lo tomas personal. Ellos critican todo el mundo. No lo tomas personal, no simplemente está atacando a ti, sino lo está atacando a quien sea. Y si no lo tomas personalmente y ores por ellos y si puedes bendecirlos, ¿verdad? Entonces hazlo, no hay problema. No dejas que los ataques que el diablo usa hablando con gente que te va a molestar. Como Dios habla con nosotros, Satanás habla con su gente también. Pero nosotros tenemos las armas de nuestra milicia y la arma más grande, ¿ves? La arma más grande, dice en Efesios, es la palabra de Dios. Nosotros usamos eso para no defender, sino también para atacar la palabra de Dios. Dice que la gente va a mentir y va a querer criticar y mover ¿verdad? A nosotros con sus palabras, pero en calumnias y hablar mal, pero no lo tomas en cuenta, no nos da lugar, no pierdes sueño sobre eso ni una comida. Descansa en paz, sabes que lo estás haciendo la voluntad de Dios y es muy importante. Muchas veces cuando
Mi esposa y yo vamos a diferentes casas en consulta, para orar con gente, para dar terapias psicológicas basadas en la palabra. Veo una gran Biblia sobre sus mesas, como lo quieren impresionar a uno, que son muy estudiosos. Pero si empiezas a hablar con ellos, por eso es importante oír cómo hablan. Cuando empiezas a hablar con ellos, puedes ver que no saben la palabra de Dios. Y hay muchos que tienen un poquito conocimiento, pero no quieren ser obedientes. La palabra de Dios dice muy claro, si tenemos algo contra alguien o alguien tiene algo contra nosotros y no buscamos la manera de reconciliación, no pienses que Dios te va a perdonar y contestar sus oraciones, ¿verdad? Si no sabemos cómo perdonar, si no perdonamos, si no buscamos la paz con toda la gente, tampoco vamos a recibir nada de Dios. Dios no oye nuestras peticiones porque no estamos haciendo obediente a Dios, ¿verdad? Si tienes algo o alguien tiene algo contra ti, vaya con ellos. Caminar, no tengas temor. Caminar y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Yo tuve una conversación de un señor que conozco en Cancún, y sin saber, en serio, sin saber nuestra plática, que yo pensé que era muy normal, lo tomó mal. Cuando me di cuenta, porque lo sentí hablando con él sobre el teléfono un poco alejado, le dije, oye, pues ¿qué pasa, no? Le dijo, no, pues la manera que me hablaste, me ofendiste. Le dije, pues perdóname, pero yo no entiendo o no me recuerdo. No, que dije, no, perdóname que lo expresé así, que no lo tomas mal, perdóname. Y pidiendo perdón, y había reconciliación y todo salió bien, ¿verdad? Pero es tomando ese paso, ¿verdad? Dios no va a hacer nada si tú no mueves en fe. Dios no va a hacer nada si no eres obediente. Cuando estás obediente hay éxito. Mucha gente dice, no, yo estoy esperando que Dios lo va. No, Dios ha hecho todo lo que va a hacer. Nos ha dado la Biblia, que es nuestras instrucciones de cómo vivir, cómo buscar, cómo vivir por Dios. Y nosotros tenemos que entender que es demasiado importante de ser obedientes y caminar. Nosotros tenemos que mover en fe. Nuestra victoria fue ganada por el Señor Jesucristo en el Calvario y en su resurrección, ¿verdad? Y dice en Josué 3:13, acontecerá de tanto como las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, descansan en las aguas de Jordán, que en las aguas de Jordán serán cortadas, y las aguas que abajan las aguas arriba se partirán como un montón. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Aquí estaban los sacerdotes. Tenía el arca del Señor sobre sus hombros. Unos de un lado, otros en otro lado, y había una gran multitud atrás de ellos. Llegaban a este río y no podían pasar. Pero el Señor dijo, el momento que pisas la agua, se va a abrir las aguas para que puedas sobrepasar, ¿verdad? No dijo, voy a abrir las aguas, ¿verdad? Primero, y entonces puedes pasar. No, dijo, tienes que pasar, tienes que pisar. La duda que estaban experimentando la gente atrás de ellos, pues ¿qué están? Que no ven que hay un gran río aquí, un gran mar y que no pueden pasar. Pero los sacerdotes sabían lo que el Señor dijo, tienes que pasar, tienes que poner tus pies en la agua y la agua se va a partir y vas a poder pasar en medio, ¿verdad? Eso es siendo obediente al Señor. Nosotros tenemos que entender que el pueblo que seguía a ellos vio la gran pared de agua y pensó que los profetas estaban locos, pero Dios quería que ellos salgan primero, tenían que pisar el agua primero. Quiero comentar algo. La manera cuando yo comencé a pastorear, yo acepté a Cristo en 1972, perdón. En 1978 fui ordenado, ¿verdad?, por las asambleas de Dios. Entonces, en mi ordenación fui con unos ancianos de la iglesia y me dieron una profecía y me decían que Dios me llamó a predicar a un pueblo olvidado,
Y decía, pues, ¿qué era el pueblo olvidado? Pues era el pueblo hispano. Entonces yo le dije, pues, ¿cómo voy a hablar con ellos si no hablo español? Ellos pusieron sus manos sobre mí, el Señor me tocó, el Señor me dio el idioma en español. Número uno. Yo nunca he tomado clases en español, pero puedo escribir y leer y hablar en español como estás viendo. Como dicen Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Que cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120, a muchos salieran predicando y hablando en los idiomas del pueblo y ellos estaban glorificando a Dios, ¿verdad? Entonces hay dos clases de lenguas humanas que Dios da para que podamos hablar con gente, los idiomas de ellos milagrosamente, y también la lengua de angélicas, que cuando uno está hablando en lenguas, ¿verdad? Porque dijo Pablo que nadie les entiende los que hablan los lenguaje del Espíritu Santo, pero Dios lo da a entender por interpretación. Eso fue la primera cosa. Entonces, Dios me empezó a impulsar de buscar un lugar en el barrio de Benais. Entonces empecé a manejar y buscar, y yo me recuerdo que manejé 2 o 3 días buscando lugares, etc. Y no sentí la paz. Entonces cuando llegué a la esquina de Kester y de Leno, yo estuve, no me recuerdo, pero yo estuve viendo la luz, ¿verdad?, que está ahí, y el Señor me dijo, alza los ojos. Alcé mis ojos y vi un edificio, ¿verdad?, un edificio destruido. Yo creo que era un centro de no sé qué antes, ¿verdad?, del club de los muchachos y muchachas, como se dicen, ¿verdad? Pero estaba destruido, estaba ventanas todo quebradas, con madera encima y puerta colgando. Entonces el Señor me dijo, vaya y decirles que yo te he enviado a predicar el Evangelio y necesitas este edificio. Bueno, fui y toqué la puerta. Salió una persona, no me acuerdo si fue hombre o mujer. Entonces le dije, el Señor Jesucristo me mandó a decir a ustedes que he venido para predicar el Evangelio y estoy llamando este edificio al servicio del Señor. El Señor me quedó mirando, esta persona me quedó mirando, ¿qué? Tú estás bien loco. Pero prediqué el Evangelio. Le dije, ¿quién es el dueño de esta propiedad? Entonces me señalaron al restaurante que está a la esquina. Entonces yo fui con una señora que estaba ahí, que es la cajera, y le dije, mira, yo soy un pastor, el Señor me ha llamado a predicar el Evangelio al pueblo hispano aquí en esta área, y me ha dicho que ese edificio, ¿verdad?, es para el uso del Evangelio. Dijo, bueno, yo soy el dueño y yo tengo meses tratando de sacar a esta gente y no lo puedo sacar, pero si tú lo puedes sacar, entonces lo voy a rentar a usted. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos después. Paré en medio de la calle por la avenida Kester y grité el edificio, apunté el edificio y le dije, edificio, en el nombre de Jesucristo, te estoy clamando para el Evangelio. Gente pasando en sus carros, viéndome, sabrá Dios lo que estaban pensando. Entonces fui otra vez, empecé a predicar, a hablar con la gente. Había drogadictos, alcohólicos, prostitutas, todo adentro. Había como unas 20 personas adentro, o más, no me recuerdo realmente. Y entonces por uno, que después que prediqué el Señor y ellos aceptaron el Señor, empezaban a cambiar. Cuando comenzó la iglesia, ellos regresaban, muchos regresaban. Pero yo tuve que ir y tocar la puerta, ¿verdad? Yo oí la palabra de Dios, hablé la palabra de Dios, pero si no tomaba el tiempo de ir y tocar la puerta y clamar ese edificio en fe, ¿verdad?, no iba a nacer la iglesia, y la iglesia era un gran ministerio en el pueblo. Teníamos para desayunos, teníamos mucha gente aceptando el Señor Jesucristo, teníamos casi 400 personas en ese edificio chiquito, teníamos 2 servicios, y servicios los miércoles y para los jóvenes, y abrimos 2 centros para jóvenes, uno en Benais y otro en Pacoima, rescatando muchachos de las pandillas. Fue una gran bendición, pero ¿qué fue? Tuvo que pisar el agua, tuvo que tocar la puerta.
Y el Señor te está diciendo ciertas cosas, pero el diablo quiere llenar tu mente. No, no debes que hacer eso porque vas a estar avergonzado. ¿Recuerdas eso oficial? Mucha gente dice, no, pues yo no voy a hablar así con esa persona porque quizás me va a rechazar. Ok, te van a rechazar o no. Eso no debe que detener a uno de tener vergüenza del Evangelio. Nunca debes que tener vergüenza del Evangelio. ¿Quieres conquistar la oscuridad en su vida? Tienes que tener valor. Tienes que tener valor y caminar y hablar con gente. Y cuando el Señor dice, haz algo, debes que hacerlo. Y el momento que lo haces, otro ejemplo, cuando estuvo en África, tengo varios diferentes ejemplos, pero cuando estuve en África fui a viajar con unos misioneros, yo creo que por unos 3 horas para llegar a donde estaba este tribu de Masái. Llegando a todo ese lugar, el misionero africano me estaba hablando en inglés, me estaba diciendo eso es lo que pasa, el Masái tiene mucho ganado y los hombres tienen muchas esposas porque cada muchacha o mujer que quieren de tener parte de su vida tienen que dar ciertas vacas a su papá. Entonces muchas veces encontraba 3, 4 hombres con 3, 4 mujeres. Entonces llegando ahí empecé de hablar con las personas a través del intérprete y entonces yo le dije al intérprete, diles dónde está el jefe. Entonces él los dijo que el jefe estaba en este lugar. Entonces era como una sochita nomás, ¿verdad? De lodo, ¿verdad? Y él estaba acostado sobre un piel de vaca. Entonces entrando y le dije a través del intérprete, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no sales? Dijo, pues una de las personas que estaban con él dijo que tiene como un parálisis y que no podía realmente hablar ni parar. Y el diablo me dijo, ¿verdad? No trates de orar por él porque vas a quedar avergonzado, ellos se van a enojar y te van a quizás matar. Le dije, no, diablo, en el nombre de Cristo Jesús, la palabra dice, poner las manos sobre los enfermos y sanarán, echar fuera demonios, hablar en lenguas nuevas. Entonces yo le dije al Señor, mira, a través de este misionero voy a hablar con usted sobre mi Dios, que es Jesucristo. Y quiero que lo oís esto. ¿Estás dispuesto? Sí. Entonces prediqué el evangelio. Entonces le dije, parte del evangelio es que puedo poner mis manos sobre los enfermos y sanarán. Voy a poner mis manos sobre ti. Después que oro por ti, yo quiero que digas, asante, sana, buena eso. Muchísimas gracias, Señor Jesús, en Swahili. Te voy a tomar la mano, vas a levantar y vas a salir caminando conmigo enfrente de todo el tribu. Yo hizo eso, él hizo eso y Dios hizo eso también. Dios lo sanó. Lo tomé el Señor por su mano, caminó conmigo, lo senté enfrente de toda su tribu y más de 200 personas llegó a Cristo Jesús en este momento. ¿Te imaginas? Si no tenía el valor de poner la palabra de Dios en acción, así vas a vencer el diablo, poniendo la palabra de Dios en acción. Si yo no tenía el valor de creer el Señor y decir, sí, el Señor dijo esto y yo voy a actuar así, ese hombre todavía, pues no sé, quizás iba a estar muerto por tantos años después, pero él nunca iba a recibir su sanación y el reino de Dios no iba a tener 200 y tantos almas nuevas que nació de nuevo ese día. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacer cosas grandes y Dios nos ha dado un propósito. Nuestro propósito no es simplemente trabajando, comiendo, pagando impuestos, levantando y durmiendo todos los días y haciendo nada por el reino de Dios. No, Dios quiere que nosotros hacemos algo. Es triste cuando ves personas en iglesias que no hacen nada, que están simplemente ministrando unos a otros. Dijo el Señor, ir y predicar a otros, no simplemente a sí mismos. Muchas iglesias son como un club social y solamente están ministrando unos a otros. Y están tan preocupados de perder miembros que no le importa lo que están pasando en el mundo. Dijo el Señor, ir y predicar el evangelio. Y señales y prodigios va a seguir, ¿verdad?, la predicación de la palabra. Va a poder
poner sus manos sobre los enfermos y sanarán. Vas a poder echar fuera demonios, pero tienes que predicar la palabra primero. Tienes que abrir tu boca, ir con gente y poner tu fe en acción. Y el Señor va a confirmar con señales grandes. Mira la otra escritura en Deuteronomio 2:31. El Señor me dijo aquí, mirar, he empezado a entregarte a Sihón y su tierra. Empieces a poseerlo para que usted pueda heredar su tierra. Ellos tienen que ir allá. Dice el Señor, he comenzado, pero tú tienes que seguir adelante. Dice el Señor, cada lugar donde pones tu pie, te he dado a ti. Pero tienes que poner tu pie, significa tienes que caminar. Tienes que ser obediente al Señor. El Señor nos da, pero tenemos que tomar posesión, hacer posesión de eso. Se convierte en la realidad cuando tú empiezas a poseer lo que Dios te ha dado. Mucha gente dice, no, pues yo estoy esperando a Dios. No, Dios ha hecho todo lo que va a hacer. Dios lo ha hecho todo lo que va a hacer. Mira lo que dice en Josué 1:3. Todos los lugares que la planta de tu pie pisaré, te he dado, como le dije a Moisés. Todos lugares que plantas tu pie pisará, te he dado. Significa que tienes que pisar, tienes que caminar, tienes que ver cosas nuevas, entrar en lugares nuevos para predicar el Evangelio. Mira, cuando yo estuve en la iglesia una vez al mes, teníamos vigilia, pusimos en oración, dejamos las damas de la iglesia orando por nosotros y yo salí con los varones y fuimos al barrio, fuimos a los parques, en las calles, hablando con toda clase de gente que estaban ahí, borrachos, tomados, quizás drogados, y también fuimos a cantinas. Y en medio de las cantinas, cuando estaban bailando, diciendo nosotros esperando, y cuando se tomó un descanso en la banda que estaban tocando, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo soy ministro aquí en esta área, ¿me dejas predicar? Porque yo siento que Dios quiere que nosotros podamos predicar el Evangelio aquí. Y dijo, sí, con mucho gusto, nosotros vamos a dedicar 20 minutos. En esos 20 minutos prediqué el Evangelio. Había gente, hombres, mujeres, drogadictos, alcohólicos, mujeres prostitutas, entregando sus vidas al Señor Jesucristo y después llegando al Evangelio, llegando a la iglesia, entregando sus vidas, fueron perdonados y empezó a crecer. Así es, Dios quiere que cada lugar donde tú vas con valor y entiendes que el Señor te ha dado eso y tienes que hacer eso. Pero si no caminas, no hay nada. Yo no puedo, muchas personas se quedan en la iglesia, ok, vamos a orar en la iglesia. ¿Qué vas a orar? Oh, no sé. Pues eso es lo que vas a recibir tampoco. ¿Por qué estás orando? No, pues nada en particular. Pues eso que vas a recibir, nada en particular. Pero el Señor tiene un propósito para tu vida. Y el propósito de tu vida no es un club social que se llama la iglesia. El propósito de tu vida no es de ser una persona religiosa, sin poder. Tienes una gran Biblia en tu casa, pero ni estás viviendo el Evangelio. Vives en temor, en tormenta. Eso no es el propósito de Dios. Eso no es lo que Dios tiene para usted y para mí. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que entender, mira lo que dice aquí, lo muy importante, en Colosenses 2, 13 y 15. Y tú, estando muerto en tus ofensas y en circuncisión de tu carne, ha hecho vida junto con él. Significa, cuando estuvimos perdidos en el mundo, enemigos de Dios, Dios de tal manera amó el mundo que dio su Hijo unigénito, que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Eso es lo que está hablando. Dios pagó por nosotros en la cruz del Calvario la duda que estaba contra nosotros. El que peca muere espiritualmente. Estuvimos muertos espiritualmente, caminando, comiendo, haciendo todas las cosas del mundo, pero muertos espiritualmente, separados de Dios. Pero con el sacrificio en la cruz del Calvario, Dios pagó el precio y nos quiso del dominio de Satanás y nos puso en su dominio. Dice aquí,
Y él, habiendo perdonado todas las ofensas, habiendo borrado la letra de los requisitos que estaban contra de nosotros, lo que era contrario a nosotros, y quitando en medio quitando del camino, ha clavado en la cruz, habiendo desarmado principados y poderes, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos en él. ¿En qué él? La cruz de Calvario. No simplemente salvó tu vida, pero dio la autoridad en mi nombre. Tienes poder sobre el diablo. En mi nombre tienes toda autoridad del cielo para caminar en victoria, oprimiendo pisando el diablo y liberando a todos que están oprimidos de él. Como dice en Hechos 10:38, Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue haciendo bienes y sanando todos los que fueren oprimidos del diablo. Sanando todos los que fueren oprimidos del diablo. No escuches la doctrina falsa que la enfermedad viene de Dios, porque no viene de Dios. Mucha gente hay una gran tragedia y dice, oh mira, no fue de Dios. El rey de este mundo es Satanás. Él tiene el título de este mundo. Él tiene que estar aquí, él debe que estar aquí porque no ha vencido ese título. Un día va a vencer, Cristo va a regresar y va a quitar eso de él. Pero todavía no ha regresado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque Él está esperando que tú y yo, cristiano, ganamos almas para Él. Él está esperando la fruta preciosa del mundo. ¿Qué es? Almas, personas. Personas que están viviendo sin esperanza, sin victoria. Quiere que nosotros podamos no simplemente pensar y hablar, pero ir con ellos y predicar. Ir a los parques, ir a las calles, ir a donde el Señor te está mandando de ir y ganar almas para Él. Eso es lo que va a traer. Si quieres traer la venida del Señor rápido, ve y ganar almas. Si quieres traer la venida del Señor rápido, ve rescatar gente del dominio de Satanás. Eso es lo que quiere el Señor. Cristo despojó al demonio y sus poderes y nos ha hecho pasar por encima de ellos a través de su nombre, el nombre de Jesucristo. Podemos pisar cada diablo, cada obscuridad. Yo me acuerdo que una vez estuve en una situación con una persona que unos hermanos de la iglesia me habló, y una señora pequeña, quizás 4 pies, 11 pulgadas, si eso, quizás 10. Bien flaquita, pero cuando entré en la casa había un hombre en cada brazo y una mujer grande en cada pierna. Y ella, cuando entré en esa casa, sacudió a ellos como no eran nada y paró, y en voz de hombre, de demonio, dijo: tú no me puedes echar. Le dije: es cierto, yo no puedo. En el nombre de Jesucristo, Él sí puede. Y en el nombre de Jesucristo, diablo, primeramente cállate la boca y salte de esta mujer. Esa noche el Señor libró a esa mujer de 7 demonios. ¿No crees que el demonio me dijo: no entras ahí, no sabes lo que vas a encontrar? Quizás vas a encontrar algo muy feo, debes que regresar a tu carro, regresar a tu casa, descansar, poner tu cabeza sobre la almohada y pretender que nunca recibiste esa llamada. Así es el diablo, metiendo duda. Pero tienes que rechazar la duda, pensar en propósito, la autoridad del cristiano, ¿verdad? Tengo varias diferentes enseñanzas sobre el ministerio de fe que debes que escuchar. Dice aquí en 1 Corintios 2:6, dice: pero no la sabiduría de este mundo, ni los principales príncipes de este mundo, ni el poder de este mundo, que llegan a nada, porque el mundo sigue, los cristianos conocen la autoridad de Cristo. Significa que todo lo que se ve es temporal, todo lo que no se ve es eterno. Dios usa las cosas que no se ven, oración, el nombre del Señor. No puedes ver el nombre del Señor trabajando. No puedes ver oración en muchas veces moviendo, trabajando. Pero todo que hablas y sabes que estás caminando en fe y pones tus manos sobre enfermos, ¿verdad? El mundo dice es ridículo. Porque el mundo se mueve sobre sus 5 sentidos. Han sido cegados, confundidos por el rey de este mundo, Satanás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tienes que mover, poner las manos, usar el nombre de Jesús,
tener el valor de entrar en situaciones difíciles y proclamar la victoria de Cristo. En 1 Corintios 1:28 dice esto: Dios escogió las cosas básicas del mundo y las cosas que Dios desprecia han elegido, y las cosas que no lo son, para traer a nada las cosas que son. Otra vez, usando el poder invisible de Dios, va a deshacer las cosas que se ven. Amados, no había manera. Esa señora dijo: he tomado meses tratando de sacar a esta gente y no lo puedes sacar. Si tú los puedes sacar, entonces yo voy a rentar el edificio a ti. Pues yo paré en medio de la calle y proclamé: en el nombre de Jesucristo te estoy llamando para el servicio de evangelio. Y entonces fui y toqué y empecé a predicar la palabra de Dios y orar sobre gente, y gente entregando sus vidas a Cristo. Palabras, hablando palabras de fe. No se ve las palabras, pero Dios estaba usando su palabra de fe para deshacer drogas, para deshacer la perversión sexual, para deshacer el alcoholismo. Dios usando su poder, su palabra, su nombre, lo que no se ve, para deshacer lo que se ve. Hay gente que están sufriendo, y tú y yo necesitamos actuar como somos hijos de Dios, actuar en fe y saber que cada lugar donde ponemos nuestro pie, caminando y poniendo nuestro pie, Dios te lo ha entregado. Dios te lo ha entregado. Necesitas entender que Dios te ha entregado ese lugar y debes que caminar en victoria. Dios escogió cosas insignificantes, despreciadas por el mundo, sin incluso las cosas que no existen, para abolir el poder de las cosas que existen. Otra vez, lo que no se ve es eterno, lo que se ve es temporal. Dios escogió cosas despreciadas por el mundo y las cosas que no contaran como nada en absoluto. El mundo, cuando uno está hablando de las cosas, unos dicen que estás loco. Por seguro esa mujer me dijo: estás loco. Eres un ministro, estás en medio de la calle gritando el edificio, gritando ese edificio que lo estoy clamando por el servicio de Cristo. Este hombre está zafado. Pero no, yo estuve actuando en fe, rompiendo la oscuridad que estaba sobre ese lugar. Satanás tenía control de ese edificio y toda la gente que estaba dentro. La gente viviendo en condiciones horribles. Y yo usé cosas que no podía ver, que dice la palabra de Dios, para deshacer lo que estaba pasando. Para terminar, tenemos que otra vez no simplemente pensar y no simplemente hablar, pero caminar en victoria. Recuerda, tenemos que resistir el diablo. Y la manera que resistes el diablo es entrando en su reino y deshaciendo su reino, usando la palabra de Dios, pisando, entrando con valor y deshaciendo las garras de Satanás. Satanás no tiene dientes, amados. Es puro mentira. Es puro mentira. Recuerda que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, no simplemente pensar y hablar la palabra de Dios, pero actuar como la palabra de Dios es verdad en cada situación, en cada persona que Dios pone enfrente de ti. Yo no sabía a las 10 de la mañana que ese oficial iba a estar ahí, y no lo vi por mucho tiempo. Llegué, él entró, prediqué, lo abracé, lo hablé con él otra vez, enseñando el amor de Dios, orando con él, orando por su familia, orando por su trabajo y lo demás, y fue conmovido. Dios lo usó en esa situación. Cada persona que Dios pone enfrente de ti, debes que comenzar de orar y tener valor de hablar con ellos y predicar la palabra, porque hay gente muy necesitada. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted. Cierren sus ojos y déjeme orar por usted. Dios mío, en este momento yo pongo cada persona que está escuchando esta enseñanza en tus manos. Y Señor, pido que tu Santo Espíritu caiga sobre ellos en este momento. Que muestra a ellos tu amor, tu presencia, tu poder. Rompe en este momento
las garras de Satanás, el poder de Satanás en el nombre de Cristo sobre sus vidas. Cualquier espíritu de duda religiosa, engaño, lo rompa en el nombre de Cristo Jesús. Y te declaro libre en el nombre de Jesucristo. Libre en el nombre de Jesucristo. En su nombre pedimos. Amén. Amados, quiero oír de usted. Después del video, mándame un testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Escríbeme, ahí está el teléfono, háblame, pero quiero oír de usted, porque quiero oír las grandes cosas que Dios está haciendo en su vida. Una vez más, este es Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association, diciendo muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por estar escuchando la palabra de Dios. Que Dios te bendice grandemente. Bye bye.